Gracias Señor por tu presencia, gracias porque podemos estar juntos delante de ti, porque podemos acercarnos a ti con confianza a través de Jesús, porque podemos entrar en el lugar santísimo de tu santa presencia por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque tú moriste por nosotros en la cruz para abrirnos este camino que es nuevo y vivo al Padre. Señor, sabemos que tú buscas y que tú te complaces con aquellos que te adoran en espíritu y en verdad, que te adoran de corazón, que se acercan a ti con gratitud. Y queremos, Señor, ofrecerte hoy, a través de Jesucristo, estos sacrificios espirituales de alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre, que se alegran en ti. Señor, que queremos que nuestras vidas te glorifiquen y que tú te agrades en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tú dirijas por tu Santo Espíritu el culto de esta tarde y que sea de mucha bendición para todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Lectura de la palabra de Dios. A ver, es en Hechos 2, a partir del 42. Es mantenien constants en l'ensenyament dels apòstols i en la comunió fraternal i en el partiment del pa i en les oracions. Tota la gent se sentia impressionada per les moltes meravelles i prodigis que feien els apòstols. I tots els creients estaven units i ho tenien tot en comú. Venien les possessions i els béns i ho repartien entre tots segons la necessitat de cadascú. Eren constants assistint cada dia al temple tots junts, a partir el pa per les cases i a fer els àpats en alegria i senzillesa de cor. Joan Déu i eren ben vistos de tot el poble. I el Senyor cada dia afegia a la comunitat els que s'havien salvat. Amén. Tu salvación ha regalado.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue enviado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos ahora a escuchar lo que el Señor ha puesto en el corazón de Manuel, que es una manera de que pueda compartir con la Iglesia todo lo que el Señor le está enseñando y lo que Él quiere, estoy seguro que quiere lo mejor para esta Iglesia que nos. Yo lo que predicaré lo haré desde la Nueva Versión Internacional, así que si veis que alguna palabra no concuerda, no os asustéis, pero bueno, es la Biblia igualmente. Me gustaría antes de todo hacer una introducción sobre el Evangelio de Lucas, ya que es importante tener en cuenta el contexto y de dónde viene ese momento en el que Jesús regresa a Nazaret. Ciertos detalles para comprender también el Evangelio de Lucas. Es un evangelio con un lenguaje más culto, es un evangelio con una forma de expresión más elevada, es una forma también más artística, hay muchas parábolas, es un evangelio también que se menciona muy positivamente a la mujer con respecto a los otros evangelios. Creo que es un evangelio que la ensalza, y es un evangelio, se le conoce creo que por el evangelio del hombre, porque es el evangelio que menciona mucho la humanidad de Cristo, y es un evangelio muy especial. Todos los evangelios son muy especiales. Yo la verdad es que antes era también muy obsesivo y muy apasionado del Evangelio de Juan, pero es descubrir el Evangelio de Lucas y chapó. El momento que José Luis ha hecho la lectura es un momento en el que tenemos que tener en cuenta que Jesús es bautizado, por lo tanto el Espíritu va hacia él. Seguidamente lo que ocurre es la tentación. Tal y como Jesús recibe el Espíritu, Jesús es tentado. Jesús, lleno del Espíritu, supera a Satanás, lo que Adán y Eva no pudieron hacer. Él recibe primero el bautismo como representación de un pueblo que es bautizado. Él es como capitán, cabeza federal, y tal y como lo recibe,
Sufre, bueno, no es la palabra que hace justicia, pero tiene esa confrontación con Satanás y la supera. La prueba, como he dicho antes, la prueba que Adán y Eva no pudieron superar, la supera Jesús. Y, como aquí nos dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Así que el Espíritu es un elemento muy importante. Sinceramente, es un texto que cuando tienes que hablar de él, lo vas leyendo y vas descubriendo más riqueza. Llega un momento en que dije, casi creo que es mejor dejar de leerlo, porque cuanto más lo leo, más quisiera explicar cosas y es demasiado. Pero condensadamente es muy fuerte todo lo que explica. Pero básicamente, ¿qué es lo que podemos ver aquí en este texto? Es ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que ofrece Jesús? Lo que ofrece Jesús está ligado a quién es Él y termina con reacciones. Así que me gustaría que me acompañarais con este análisis. Y como os comentaba, Jesús empieza regresando a Galilea en el poder del Espíritu y podemos ver que su fama se extendió en toda aquella región. No dejaba indiferente. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo la admiraba. Recibir a Jesús, que es de lo que trata esto, no deja indiferente a nadie. Por lo tanto, aquí ya lo que nos está diciendo es qué reacciones tenía la gente. Despertaba admiración y era un maestro, todos le admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y entró a una sinagoga, como era su costumbre. Esto nos viene a decir que Jesús es el Señor del sábado también, y que tenía por costumbre enseñar. Es algo que es fantástico. Es decir, Él enseña constantemente, siempre hay algo que aprender. Y podemos ver que le dieron el rollo y él escogió un pasaje muy concreto. Escogió el pasaje de Isaías y no lo leyó por casualidad. Él conocía bien las Escrituras, cogió Isaías porque era lo que necesitaba el pueblo escuchar en aquel momento. Y era el momento de que la gente entendiera quién era Jesús y quién es Isaías, el texto que él iba a explicar. Y podemos ver a alguien que conocía la Escritura de una forma sublime, porque Él es la Escritura. Así que recibir a Cristo es comprender a Cristo, es comprender a Dios Padre, es comprender las Escrituras. Ya el misterio, el velo se rompe. Y Él es así. Tenemos que pensar que muy bien con qué Dios vamos a pasar la eternidad. Así que recibir a Cristo es tener muy en cuenta quién es Él. Y es muy básico para nosotros. La palabra nos dice que se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito y lo que habla es un texto de Isaías 61, creo que es 61, el versículo 1 y 2, y empieza a hablar de una profecía, concretamente, de una era, una edad dorada que está basada en Él, básicamente está basada en Él. Como tengo escrito, podemos ver que habla de el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, es decir, el Evangelio, a los pobres. Habla de los pobres, sí, con pocos recursos económicos, pero también podemos entender que habla de los pobres espirituales. También para proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. El concepto, la palabra aquí que haya libertad, es una palabra griega que significa, que se traduce como afesis, y está muy relacionada con una palabra que significa perdón. Dar vista a los ciegos. A día de hoy no podemos decir que todo ciego físicamente, que todo ciego como enfermedad o como deficiencia que cree en el Señor no tiene por qué ser curado de su ceguera, pero básicamente la ceguera que Dios cura es la ceguera de no ver a Dios.
y a poner a libertad a los oprimidos y a pregonar y también a los cautivos. Oprimidos es una palabra también que viene del griego fraudo y significa la gente quebrantada o rota en pedazos. Por lo tanto, vemos que recibir a Cristo es recibir algo hermoso. El perdón no incluye simplemente o una libertad en la que estás con Dios en paz y punto, y tú tu camino y yo el mío. No, es Dios recompone los corazones que están destrozados. Sinceramente, este tipo de cautividad, por muy cristianos que seamos, podemos seguir viviendo un tipo de cautividad en el cual seguimos con corazones destrozados. No es fácil, hay muchas cosas que requieren su tiempo, pero podemos ver que recibir a Cristo es restaurar corazones heridos, gente destrozada y gente que sufre esa opresión. Y Él restaura ese hecho. Esto es lo que ofrece Dios, eso es lo que ofrece Jesús. Y recibir a Cristo es Él. Él puede darte eso. Él puede darte una restauración como nadie puede ofrecer. Vemos que Jesús luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Él paró de leer ese texto de Isaías, en el que si leyéramos Isaías empezaríamos relacionado con la segunda venida. Por lo tanto, él leyó lo que es el verdadero jubileo, lo que Isaías en aquel momento apuntaba como un jubileo. Y Jesús se sentó. No sé si lo sabéis, pero esa silla, si no me equivoco me lo podéis corregir, pero es conocida como la cátedra de Moisés. Y era donde el cuerpo religioso se sentaba para interpretar la ley. Es increíble que Jesús se sentara en aquel momento después de haber predicado lo que había predicado, y Él se sentaba como símbolo de un trono en el que está Él, y Él te dice: yo soy el año, yo soy ese jubileo. ¿Sabéis? A veces cuesta mucho relacionar explosiones o pasiones y alegrías de corazón con términos a veces que son muy religiosos o muy arcaicos. Pero aquí Jesús está hablando de libertad, está hablando de perdón, está hablando de restauración y está hablando de una edad dorada que solo puede ser real en Él. Si vemos la historia de la humanidad, vemos el gran fracaso del hombre. Eso está también muy ligado al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos la historia de reyes que en realidad no podían realmente gobernar dignamente a un pueblo. Vemos profetas que en realidad muchas veces anunciaban castigo. Y vemos sacerdotes que en realidad no podían darte ellos la verdadera propiciación por los pecados. Jesús sí que puede darnos esa edad dorada que espera la humanidad y que está intrínseco en el ser humano, porque en Él se cumple el sacerdote perfecto y eterno, el verdadero Rey eterno, y el único que es válido para ser profeta. Profeta es que habla en nombre de Dios, que interpreta a Dios. ¿Y qué mejor interpretación de Dios que Dios mismo? Lo que os decía de la Edad Dorada, si miráis toda la historia de la humanidad, todo lo que es la historia de la humanidad es el hombre intentando buscar una Edad Dorada. En la Biblia aparece, si me equivoco, perdonadme, pero la Torre de Babel, recuerdo cuando era pequeño y en la Iglesia Católica, en el colegio de monjas al que iba, me dijeron que el gran problema de la Torre de Babel es que desafiaron a Dios montando una torre de muchos pisos. Y a veces pensaba y digo, pues en Nueva York o en ciudades de Occidente, Dios debería de estar muy enfadado si fueran esas las razones. Pero con el tiempo creo, y es lo que creo, el problema de la Torre de Babel era que gente intentó hacer un microgobierno separado de Dios. Y ese era el gran problema de la Torre de Babel. Esperaban una edad dorada basada simplemente en ellos. Los judíos esperaban a un Mesías
que les diera una edad dorada, pero una edad dorada basada en campañas militares, en destrozar al Imperio Romano, en que los judíos no les tocaran las narices nunca más, y que el pueblo de Israel gobernara sobre Palestina y fuera el reino más poderoso de la tierra. Esto ha ido pasando a lo largo de la humanidad. Y ahora, sinceramente, estamos en la era de Acuario. Recuerdo hace poco que veías en los medios de comunicación: ahora es la era de Acuario, ahora es la era de Acuario, ahora todo irá bien, habrá buen rollo, todo irá bien, la humanidad se querrá, se amará y las cosas van a ir mejorando. Y no os voy a decir nada nuevo, pero miráis las noticias y el Estado Islámico haciendo barbaridades, batallas por aquí, batallas por allá, crisis económica, refugiados de Siria, países que podrían acogerlos pero no quieren, y uno piensa y dices: ¿es el hombre capaz de proporcionar verdaderamente una edad dorada? Es imposible que el hombre pueda dar una edad dorada que pueda cumplir ese sueño. ¿Sabéis que el año jubileo está en la Biblia? Aparece cada 7 años. Se tenía que pregonar que al 49 ya se preparara para el año jubileo. Y yo os lanzo una pregunta. ¿Me podéis decir pasajes de la Biblia donde se celebra, el pueblo va y dedica y celebra un año jubileo? Todos conocéis que en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, era el Levítico, existía lo del año jubileo. Era un mandato de Dios que después de 49 años, después de cada 7 años, los años sabáticos que tocaba, el pueblo de Israel volvía a sus tierras, todos los castigos quedaban perdonados, la gente que tenía deudas se les quedaba anuladas. ¿Me podéis decir en el Antiguo Testamento cuántos años jubileos el pueblo judío celebra, más o menos? Es una pregunta que no la voy a responder yo. Yo voy a preparar para prepararme mejor la chuleta. ¿Cuántos jubileos creéis que se celebran? ¿Pocos? ¿Muchos? Exactamente. Lo comentábamos, ¿no?, el otro día, que Dios sí que restaura la tierra, le da el descanso que le pertenecía al jubileo, pero no el pueblo de Israel pudo llegar a celebrar jubileo alguno, y eso que lo tenían como ley. Lo cual habla mucho de quién es el hombre y lo que es la historia del hombre. Jesús nos está ofreciendo ese jubileo. Está sentado en la cátedra de Moisés, está sentado en la silla de autoridad, el Dios verdadero, el Señor, invitándonos a recibir ese jubileo que es Él mismo. Dice la palabra que se sentó y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. La verdad es que lo que Él predicó en aquel momento dejó a la gente atónitos. Y Él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Él estaba dando mucha importancia a la escritura. No estaba diciendo yo soy la escritura, yo soy ese jubileo. Él se estaba avalando a sí mismo en la escritura. ¿Creéis que el jubileo es una palabra relacionada con júbilo? En el latín viene de júbilo y se traduce como éxtasis, aunque en aquel momento el jubileo también era una palabra relacionada con una palabra hebrea que es yobel, que es un instrumento, es una trompeta, pero es una trompeta que anuncia un gran momento en la historia del hombre, algo que, como acabamos de decir, no se celebró nunca realmente. Pero la palabra jubileo, es algo que indica éxtasis, un momento maravilloso, un momento digno de celebrar. Y Jesús estaba diciendo, y Jesús dijo, y dice hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Este júbilo y este éxtasis es algo que se puede vivir hoy y se puede experimentar hoy.
pero solo por gracia. ¿Sabéis por qué? Porque en el Antiguo Testamento la relación que tenían el pueblo de Israel con el Señor sí que era por gracia, porque Él los había escogido, y sí que era por fe, porque 430 años antes de la ley Dios le prometió a Abraham, le hizo la promesa sobre su simiente, sobre su semilla. Luego vino la ley después, pero no para romper esa promesa por gracia. Pero la relación que tenía el pueblo de Dios con el Señor era a través de, si yo obedezco, bendiciones. Si yo fallo, maldiciones. En ese sistema, ¿cuántos jubileos se celebran? 0. Por gracia, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Podemos vivir por gracia ese jubileo. Lo que por desgracia no han podido, por la obediencia, llegar a alcanzar ese jubileo, nosotros podemos alcanzar ese jubileo por gracia. Y es maravilloso, eso es lo que se puede pregonar. Aquí dice la palabra, proclamar libertad a los cautivos. Y hay un pasaje aquí que creo que es anunciar buenas nuevas. La palabra que hay en griego es evangelos. Eso es el evangelio. Evangelos. Esto es el evangelio. Anunciar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Mucha gente sigue a políticos, mucha gente sigue a líderes, mucha gente sigue utopías, que si el marxismo, que si este movimiento, que si el otro, etcétera, y fallan. Y no hay nada tan poético como lo que nos ofrece Jesús. Hoy se cumple en presencia de ustedes, en presencia esta escritura. No solamente en aquel momento, sino es un hoy, un presente continuo. Hoy es real. La verdadera edad dorada, la única edad dorada que se puede cumplir, que es en el Mesías, que es en el Señor, es hoy. Y esto nos invita a reflexionar siempre, porque ¿cómo podemos llegar a esta edad dorada? Hoy, recibiendo a Cristo. A partir de ahora, lo que os decía antes, ¿qué es lo que ocurre cuando Él comenta esto? Reacciones. Al principio nos pone el versículo 22, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras. Yo sé que vosotros en la Reina Valera lo tenéis traducido por palabras de gracia o hermosas. Es gracia, y la gracia no deja de ser hermosa. Es recibir a Jesús, es recibir belleza. Es hermosa la salvación y es algo que a veces es un patrimonio que se pierde. La relación con Jesús no es algo simplemente dogmático, no es algo simplemente por el deber. ¿Qué tipo de relación tenemos con Jesús? Que se anuncia, y sobre todo está muy ligado en el Nuevo Testamento. Es un matrimonio. ¿Sabéis? Muchas veces, lamentablemente, cuando he hablado con mucha gente y hablamos de lo que es el concepto del matrimonio y lo que es el amor, mucha gente me decía, el amor es cumplir con tu deber, el amor es una acción, el amor no es un sentimiento, y a veces te decían, el amor no es un sentimiento, el amor es hacer lo que tienes que hacer. Y yo digo, ¿esto en un matrimonio? Le vas a decir a tu mujer, si ella te pregunta, ¿por qué te casaste conmigo? Le vas a decir, porque me comprometí contigo. ¿No esperará ella también que le digas, porque te quiero? Pues la relación con el Señor es hermosa también. A veces esto se pierde. Es llena de emociones, es llena de sentimientos. Por supuesto, esto a veces no puede ser el motor. Porque tenemos que tener este híbrido, nuestras relaciones compromiso y también pasional. Pero no debemos pensar que solo una de las dos cosas, estaríamos bastante equivocados, es mi opinión. Sí que Dios toca las emociones. ¿Sabéis eso que dice la palabra?
que es una espada de doble filo, que penetra el corazón. Penetra el corazón, no simplemente el cerebro o el intelecto, penetra el corazón, penetra el núcleo de nuestras pasiones también. Hermosas eran sus palabras, pero rápido dijeron: ¿no es este el hijo de José? Grande, maravilloso es su mensaje, pero entiendo que cuando le dijeron: ¿no es este el hijo de José?, lo que dijeron es verdad. Jesús era hijo de José, pero es hijo de Dios. Pero decir hijo de José es como bajarlo de rango. Sí, tu mensaje es hermoso, pero yo creo que dentro de ellos estaba un carpintero. ¿Este es el líder? ¿Un carpintero? Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí lo que hiciste en otras tierras. Él cita un proverbio, creo que era muy común en aquellos tiempos entre los griegos, y le provocaron. No es la primera vez que provocaron a Jesús con dar señales. Y Jesús les responde con un mensaje más tipo diátriba, como solían hacer Pablo y también en Eclesiastés, un lenguaje anticipándose a las respuestas del oyente. Él le dijo este dicho famoso, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. La verdad es que aquí se hace realidad el versículo de Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Este texto va de recibir a Jesús, porque este texto va de gente, quién es Él, lo que Él ofrece, y gente que le rechaza. Es muy triste, realmente es muy triste. Y acto seguido lo que Jesús desarrolla es algo que todavía hinca más en la herida. Él empieza a hablar de los hechos de la viuda de Sarepta y Naamán, el sirio. Es increíble cómo se enfurecieron con algo que ellos habían leído durante siglos. El hecho de la viuda de Sarepta tenemos que tener en cuenta que habla de una mujer pagana, a empezar, mujer pagana y viuda, que no vivía exactamente en la tierra de Palestina o la jet set que ellos consideraban. Naamán era un pagano, enemigo de Dios, de una nación concretamente enemiga de Dios, y leproso. En el Antiguo Testamento, los leprosos, las mujeres, los gentiles y las viudas, y en aquel momento los sirios, porque eran una nación declaradamente enemiga, eran parias, eran enemigos, eran rechazados sociales. Y lo que Jesús les estaba diciendo es: esta edad de oro va a ser recibida, puede ser recibida y va a ser recibida, y fue recibida y sigue siendo recibida por pares sociales. No por los criterios de Dios, pero sí por los criterios del hombre. Y rápidamente la reacción de esta gente fue: no puede ser. Es un llamamiento a la humildad también recibir a Cristo, porque tenemos que comprender que Cristo es para todo el mundo, cualquier clase social, cualquier etnia, cualquier idioma, cualquier todo. Y cada vez que nosotros tenemos un comportamiento elitista, nos parecemos a esta gente. Esta gente se sintió muy herida porque no podían aceptar que el Evangelio, que la edad dorada, mesiánica, que ellos lo tenían tan concebido como una edad militar en la que el Mesías vendrá con una espada y un caballo, un corcel poderoso, una armadura, una capa, lo que os gusta a vuestra imaginación. Ellos esperaban más algo así por el estilo, y ellos, un Dios carpintero, y que el pueblo de Dios va a estar incluido por gentiles, por mujeres, por viudas y por leprosos. Y afloró lo que hay dentro del corazón de cada persona.
Aquí vemos que se lo llevaron y que quisieron matarlo. Y uno puede pensar, esta gente estaba muy loca, esta gente eran psicópatas, esta gente es gente que si los viéramos ahora se les veía la cara de locos. Pues esta gente era gente normal en aquel momento, porque la gente que estaba haciendo sus costumbres era gente que podía ser cualquiera de nosotros, porque siempre que rechazamos a Jesús estamos haciendo eso. Siempre que somos elitistas estamos haciendo eso. Tenemos que tener la humildad para comprender que el Evangelio es para gente que humanamente igual no nos gusta, y es algo que atiza mucho. Y eso también declara una cosa, a los ojos, aunque nosotros a ojos de los hombres nos damos muchas palmadas entre gente que tiene dinero, entre gente que está en una posición social alta, etcétera, no vale para Dios. Todos somos iguales ante Dios. ¿De qué va todo esto? De recibir a Cristo. De gente que rechaza a Cristo. ¿Quién es Jesús? Es muy importante, es una gran pregunta, porque es el Dios con el que vamos a pasar la eternidad. Y si nuestra relación con Él se basa simplemente en puro dogma o en concepto religioso, vamos a ir muy pobres. Como os he comentado, Jesús vino con el poder del Espíritu y vino a los suyos. Se acordó de la gente con la que se había criado, Nazaret. Tuvo en el corazón esta gente. Se acercó, tenía por costumbre ir a la sinagoga y enseñar. No era casual, era una costumbre. Es decir, Él se entregaba a ellos. Él enseñaba, Él aproximaba a Dios a ellos, a Dios Padre a ellos, siendo Él Dios Hijo. Era cercano. Es maravilloso lo que nos dibuja aquí Lucas. Es un Dios cercano, no es un Dios distante, es un Dios cercano. Estaba con ellos constantemente, con la costumbre de enseñarles. Y la máxima que nos ofrece Cristo es la verdadera libertad, la verdadera edad de oro, la única que puede ser real, porque es una preparación. Hoy, como dice él, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y no es una edad de oro limitada a, por ejemplo, es un mal ejemplo, pero Hitler soñaba con una edad de oro, con el imperio de 1000 años. Nosotros aspiramos a muchísimo más. Es un ejemplo sucio lo que acabo de decir, pero para que lo veáis, la gente soñaba con... No es el único, los romanos también, el imperio romano lo tenían basado en un imperio de 1000 años. Y todo el mundo lo espera, un imperio que como mínimo funcione 1000 años. Pero lo que nos ofrece Jesús es la única libertad, la verdadera libertad, la única y auténtica libertad y restauración de corazones destrozados, que no nos lo va a arreglar por una semana ni por un mes. Va a ser para toda una eternidad. Y hoy se cumple esta escritura, recibiendo a Cristo. Hoy. Aunque la culminación llegará con su segunda venida, aunque la culminación llegará con su segunda venida y Él vendrá a caballo y Él vendrá de una forma esplendorosa y gloriosa y eliminará ya el pecado de forma definitiva, a nuestro opresor ya de forma definitiva, y restaurará cielos nuevos, tierra nueva y cuerpos nuevos. Aunque todo eso todavía estamos esperándolo, la edad dorada es hoy. Esto nos obliga a plantearnos qué tipo de relación, cómo recibimos a Cristo. ¿De una forma superficial? ¿De una forma avanzada? Y ahora os pregunto, ¿es la salvación una experiencia en todos los sentidos? ¿Se puede experimentar la salvación con las emociones, con los sentimientos, con la esperanza, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra proyección de futuro? ¿Sí? Porque os voy a decir una cosa, el pecado sí que se experimenta de una forma física, de una forma emocional y una forma sentimental. Lo podemos ver. La reacción de esta gente fue de pecado, fue de odio. Sintieron odio hacia Jesús. Lo quisieron matar. No es un rechazo
pasivo, es un rechazo pasivo y activo. Lo quisieron matar. Si el pecado puede apoderarse de nuestro ser, de nuestras emociones y nuestros sentimientos y hacernos sentir pasiones vergonzosas, proyecciones vergonzosas, sentimientos que no son los adecuados, ¿es la salvación simplemente un puro hecho intelectual? ¿Aceptamos a Cristo solo con la cabeza? ¿Es la salvación un concepto? ¿O la salvación puede penetrar en nuestro corazón y ser algo que afecta a nuestras emociones positivamente, a nuestros sentimientos, a nuestra esperanza, a nuestra proyección de futuro, a nuestro amor, a ser restaurados y sentirlo y vivirlo? ¿Puede ser eso real? ¿O es más grande el pecado que la salvación? Muchas veces el pecado se apodera de nuestro ser y tiene la fuerza de dominarnos, y en cambio la salvación no. La salvación no tiene ese poder. Son cosas dignas de plantearse. Y recibir a Cristo, muchas veces el problema es recibirlo de forma superficial. No estoy diciendo que sea aquí ni nada, pero es una cosa que también nos invita. En la invitación que está haciendo podría ser a gente no creyente y a gente creyente. ¿Habéis visto la película Cadena Perpetua? ¿Sí? Muy buena. De paso la recomiendo. Os hago un breve resumen. La película Cadena Perpetua va de un hombre que va a la cárcel por un delito injusto. En la cárcel, él alimenta su esperanza de ser libre, de escaparse. El actor es Tim Robbins y se hace muy amigo de otro actor que se llama Red y que es Morgan Freeman. Estos dos personajes son personajes que son libres de la cárcel, pero el personaje de Tim Robbins lleva su esperanza de libertad lejos. Él no se conformaba con escapar de la cárcel. Él tenía el sueño de ir y tener su propia casa y su propio negocio en un pueblo de playa en México llamado Zihuatanejo. Y esto contrasta con Morgan Freeman, que era un hombre que dice, bien, salgo de la cárcel. Es un hombre que la esperanza, en un diálogo que tiene en la película, la esperanza es algo que le da miedo. Le dice a Tim Robbins, hay un momento que le dice, no tengas esperanza porque la esperanza es algo perjudicial y que da miedo. Y cuando él queda libre, cuando Morgan Freeman queda libre, lo único que hace es salir de la cárcel, pero sigue institucionalizado. Aun siendo libre, llevaba sus propios barrotes. Y lo único que le alienta era volver a ver a su amigo, a Tim Robbins, y alcanzar el sueño y la libertad que alcanzó su amigo. Nuestros ojos puestos en Jesús, que es el que cumplió esa edad dorada, el que ha roto nuestros barrotes y el que ha ido más allá, en contra de a veces nuestros conceptos, porque muchas veces somos liberados de la cárcel, pero seguimos llevando en las manos pegadas los barrotes y nuestra visión de vida es todavía con los barrotes pegados a nuestros ojos. Recibir a Cristo es lo que Él pone, es una libertad muy completa, es una libertad que va mucho más allá. Y mi invitación sería que recibir a Cristo es algo que tenemos que alimentar cada día e ir más allá cada día. Y no digo que personalmente hay aquí gente con barrotes ni nada, pero siempre nos tenemos que autoexaminar para saber si existen a veces estos barrotes. Y hacer como el personaje de Tim Robbins, como una figura, perdonadme, de Jesús, que fue más allá y fue un ejemplo de libertad y de esperanza para su amigo. ¿Qué cosas entonces tenemos para aplicar si esto va de recibir a Cristo? ¿Cómo recibimos a Cristo? Tengamos en cuenta que lo más grande que podemos tener en esta vida es una relación con Dios, y solo es posible con Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede ver al Padre si no ve al Hijo. Por lo tanto, Jesús es la clave y es lo más grande y lo único que de verdad va a contar para nuestra eternidad, es Cristo. Por lo tanto, ¿cómo recibimos a Cristo? Leyendo su palabra. Y a veces esto incluye una actitud
de romper cadenas, de esperar que Él rompa nuestras cadenas. Conocer la palabra significa saber cómo manejarnos en la vida. Mirad Jesús, Él conocía bien el Antiguo Testamento y todas las Escrituras. Él sabía lo que tenía que decir a la gente en aquel momento. Él no dijo, esta gente se le ha de decir el Salmo 100 o esta gente se les ha de hablar de Levítico 12. No, Él dijo, este es el momento y este es el lugar y esta es la gente para Isaías 61, 1, 2. Y cuando nosotros estamos familiarizados con las Escrituras y somos uno con ella, podemos decir, me siento vacío, ¿cómo puedo encontrar no sé cómo decir ahora, plenitud y sentirme lleno y estar lleno leyendo a Jesús, leyendo las Escrituras? Si somos uno con las Escrituras, seremos como Jesús en este sentido. Sabremos dónde buscar a Jesús para lo que necesitamos en aquel momento, para cómo combatir. Fijaos, ¿qué es lo que hay antes de este momento en Nazaret? La tentación de Jesús. ¿Cómo combatió Jesús la tentación? A garrotazos, con una espada, con un tanque, yendo corriendo, cogiendo el autobús, un caballo, ¿no? Con la palabra. Sabía qué porción de la palabra le atizaría a Satanás. Si conocemos bien las Escrituras, ¿saben? Podemos encontrar esta libertad y podemos encontrar esta alegría de corazón. Y podemos encontrar esperanza y aliento en cada momento de nuestra vida. Esto es una forma de recibir a Cristo. Y las otras son orar, buscarle cada día, la obediencia y la relación entre los hermanos, que es algo que es de aplaudir en nuestra iglesia, es maravilloso. Pero siempre hay que tener en cuenta esta proyección. Recibir a Cristo incluye conocerle muy bien en su palabra. Perdonad. Proclamar a Cristo puede incluir ser rechazados como Él fue rechazado en ese momento. Así que sin ningún miedo, no tengamos una esperanza naif. Habrá gente que nos aceptará, no a nosotros sino al mensaje, habrá gente que quedará maravillada y habrá gente que nos va a despreciar. Jesús dijo, ningún discípulo es más grande que su maestro, y se refería a esto básicamente. Si a Jesús lo quisieron matar, lo despreciaron, lo escupieron, nosotros también no vamos a vivir en un mundo de privilegios con respecto al no creyente. En igual o en menor medida también nos pasará. Así que si alguna vez somos rechazados por predicar esta edad dorada, esta maravilla, este Dios maravilloso y lo que ofrece, que es Él, que es maravilloso, no tengamos ningún miedo y aprender a disfrutar la relación con Jesús. Y lo que os decía del pecado, quizás este escritor, este poeta no es el más indicado igual en una iglesia, pero he de decir que dijo una frase maravillosa. Lo dijo Oscar Wilde. Dijo, más maravilloso que el misterio de la muerte es el misterio del amor. Si llamamos barrotes aún en nuestra vida, ¿qué estamos viviendo? Un poco el misterio del amor, hay de la muerte, pero Dios nos ha prometido hoy el misterio del amor, el misterio de la libertad. Nosotros podemos tomar a partir de ahora también cada día la opción, la decisión y la pasión de ser como el personaje de Cadena Perpetua, o como Tim Robbins, que llevó su esperanza y su libertad más allá, o como Morgan Freeman, que simplemente su libertad quedó reducida a simplemente pasar de un lado del muro al otro, pero quedaba de alguna forma pegada al muro. Fallamos fuertemente, lejos de los muros, con los ojos puestos en Jesús. Porque el pueblo de Israel no fue liberado de Egipto para ir donde le diera la gana. Fue para ir a Canaán a convivir con Dios. Esta es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia empieza Adán y Eva en convivencia, en armonía con Dios, con ellos mismos y con la creación. Viene la serpiente, Adán y Eva caen. Y a partir de aquí, desastres.
Entonces vienen las promesas de Dios, que restauraría eso. ¿Qué restauraría? ¿Simplemente el infierno? No, la verdadera restauración es volver a convivir armoniosamente con Dios. Y nadie puede llenar nuestro corazón y juntar esos trozos destrozados como lo hace Él. Me da pena esta gente, me da pena la gente que lo hace hoy, que llevó ese rechazo al máximo, a querer matarlo. Más grande que el misterio de la muerte es el misterio del amor. A Él sea la gloria.